lo que se cumplió en su vida. Quiero que veamos algunos pasajes, antes de ir allá, quiero que vayamos a Números, el capítulo 14 y el versículo 24. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Qué fue lo que cambió su vida y cómo marcó la vida de otros? En el capítulo 14 de Números, el versículo 24 nos dice de la siguiente manera: pero a mi siervo Caleb, como Dios lo mira, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué es que Caleb recibió, según este pasaje, la posesión y el favor de Dios? No porque Dios lo escogió a él como alguien especial, sino porque él decidió ir en paz del Señor. Y es una llamada para nosotros también, que nosotros podemos caminar siguiendo al Señor fielmente. Y Dios ha prometido que nos bendecirá, y bendecirá no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Ahí mismo donde estamos en Número, en el capítulo 32 y el versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estaba hablando de todo lo que estaba pasando con la gente que habían entrado bajo la ira de Dios y de su juicio por su desobediencia. Dice el versículo 11, voy a leer desde el 11: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Versículo 12, que es el que quiero que usted le ponga atención: excepto Caleb, hijo de Jefone, que como dije, Jefone parece que era descendencia de Esaú, de los edomitas. Ceneo y Josué, hijo de Num, que fueron perfectos en pos de Jehová. Cuando hablamos de perfectos, nosotros tenemos que entender, hermanos, que la gente dice que nosotros no somos perfectos, y humanamente no hay nadie perfecto. Pero ¿somos perfectos o no somos perfectos? ¿Qué piensan? Veo que tienen discordia. Unos dicen sí, otros se quedan pensando, ¿será que sí? ¿Somos perfectos o no somos perfectos? A los ojos de Dios sí. Dice la Biblia en el capítulo 5, versículo 39, creo que es de Mateo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que en Cristo, a los ojos de Dios, somos perfectos. A los ojos de ustedes, ninguno somos perfectos. Y usted posiblemente a los ojos míos tampoco lo sé humanamente, pero a los ojos de Dios, gloria al Señor, sí lo somos, porque Dios nos ve a través de Jesucristo. Amén. Y en Cristo somos perfectos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, ¿cómo vio Dios a estos dos hombres? Que es interesante como ellos caminaron. Sin embargo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, aún Caleb y Josué se hubieran perdido. Porque Cristo vino no solamente para salvarnos a nosotros, sino para salvar a todos los que en el Antiguo Testamento eran salvos a medias. Cristo vino a traer perfección a esta salvación de cada uno de ellos. En Deuteronomio, que la palabra, el libro de Deuteronomios, lo que se llama es el libro de recordarles a las nuevas generaciones, porque estos no estuvieron en el desierto. Todos estos murieron en el desierto, pero Dios levantó a esta generación de sus hijos, y por eso el libro de Deuteronomio es una copia de la ley que se había dado antes para los que no conocían al Señor. Y en el capítulo 1 de Deuteronomios, quiero leer para ustedes el versículo 36. Dice la palabra de la siguiente manera. Es interesante que entendamos esto. Entonces, el libro de Deuteronomio fue escrito para los que no caminaron con Dios, para los que no conocían al Señor,
pero entraron en la tierra prometida porque todos sus padres murieron en el desierto. Y dice el capítulo 1 y justamente el versículo 36 de la siguiente manera: excepto Caleb, hijo de Jefones, él verá y él le dará la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Entonces vemos que Dios sí recompensa a sus hijos cuando caminamos en fidelidad, porque todo Israel era pueblo de Dios, ¿cierto? Dios sacó al pueblo de Egipto, a todos los sacó de Egipto, pero ¿todos entraron? No. ¿Y por qué no entraron? Por la desobediencia. Yo quiero que veamos algunas cosas sobre el trazo y la historia de este hombre. Tengo 4 puntos ahí para ver. Primero, Caleb, el que sufre en Egipto. ¿Estuvo Caleb en Egipto? Sí. ¿Alguien sabe qué edad tenía Caleb cuando este pacto de Dios o esta promesa de Dios para Caleb se dio? Fue cuando fueron a la tierra prometida. Está en el capítulo 13 del libro de Números. ¿Y saben cuántos años tenía Caleb? ¿Alguien recuerda? 1 nada más. Wow. 40 años. Eso nos lo dice la Biblia. Entonces es importante que nosotros leamos nuestra Biblia. Puesto que Caleb tenía 40 años en Cades Barnea. Eso dice Josué, el capítulo 14, el versículo 7. ¿Por qué pasa esto? Y esto es después de la victoria ya. Caleb le recuerda esta palabra a Josué. Quiero que vayamos un momentito a Josué, el capítulo 14 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 6. Dice: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgad, y Caleb, hijo de Jefones, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Qué interesante esto. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos lo que Dios nos ha prometido y creamos esa palabra, la esperemos. Los sueños, hermanos, no llegan al momento, pero no los pierda. Los sueños que Dios te ha dado, la promesa que Dios te ha dado a través de la palabra. No los sueños porque usted comió mucho ese día y tuvo un sueño raro, no. Los sueños que Dios te dio a través de su palabra, lo que la palabra dice. Y quiero leer el versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias. ¿Cómo trajo las noticias? Como lo sentía en su corazón, porque la evidencia aparentemente era otra. La evidencia que tenemos el mundo, las características que tenemos el mundo ahora no son tan halagüeñas, hermano. La vida está cara, las carreteras están destruidas, no se sabe qué va a pasar con Costa Rica, el mundo está convulsionado. Se habla por ahí de que tal vez estemos no se sabe, a las puertas tal vez de una guerra atómica o qué sé yo, cosas como esta, de que el mundo se acabe. Esperamos que no, pero si pasa, estamos listos, hermanos. Yo estoy listo para irme con el Señor. Amén. Yo no sé usted, pero estamos listos. ¿Cuándo va a pasar? No sabemos, solo Dios lo sabe. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Dice que él trajo un informe, no conforme a lo que estaba viendo alrededor. ¿Por qué? Porque veían cosas buenas, pero veían cosas no tan buenas. Veían que los enemigos eran gigantes y dicen los otros, y a ellos les parecíamos como langostas, como insectos de estos que saltan, no las langostas del mar, sino como estos insectos que saltan ahí en la hierba, y se pusieron a llorar y desanimaron el pueblo. Pero dice Caleb: yo traje un informe conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Recordemos una cosa: de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Y si tu corazón está lleno de farsa, está lleno de lo que el mundo te ofrece, está lleno del temor de lo que pasa en el mundo y no de la promesa de Dios en su palabra, entonces posiblemente el informe que ustedes, si hubieran enviado en ese tiempo, daría, sería otro.
Pero el informe que dio Caleb dice que fue conforme a su corazón. Eso es lo que nos dice la palabra. Él tuvo que haber nacido en Egipto, porque más o menos cuando están acá en Cades Barnea, que es el capítulo 13 del libro de Números, Josué tenía 40 años, pero más o menos ya tenían 2 años de estar caminando en el desierto. Tenían unos 2 años de haber salido de Egipto. Por lo tanto, eso significa que posiblemente cuando Caleb salió de Egipto tendría unos 38 años. Y 38 años no es un niño, o sea, entiende muchas cosas. Y eso significa que esos 38 años los pasó en Egipto y los pasó feo. Los pasó siendo ¿qué? Esclavo. Toda su vida, ¿qué hizo Caleb? ¿Saben qué hacía en Egipto? ¿Alguien sabe lo que hacía en Egipto? Hacían bloques de barro. Toda la vida haciendo bloques de barro. Eso era para las construcciones esta. Así que en sus paradigmas posiblemente, mucha gente a veces en el pasado tiene cabecitas cuadraditas de lo que vio antes. Así que lo que había en la mente de Josué por todos estos años eran bloques de barro. A veces nosotros seguimos con algunas cosas del pasado que están ahí. Esa mentalidad nos ha marcado, esa mentalidad nos ha afectado. Y no permitimos que el Espíritu Santo nos transforme y cambie nuestra visión del futuro. El pasado se quedó atrás. El pasado solamente está ahí para saber de dónde, como decía el canto, de dónde el Señor con su mano poderosa nos sacó. Había casos difíciles. Recordaban todo lo que habían pasado en Egipto. En el capítulo 1 no lo vamos a leer, y el capítulo 2 nos cuenta de Éxodo. Nos cuenta toda la historia de lo que habían pasado, cómo lo veían, pero cómo Dios vino para rescatar este pueblo. En el capítulo 1 de Éxodo, la palabra nos enseña sobre las aflicciones de los israelitas, lo que ellos estaban pasando allí en esta tierra. En el capítulo 2 nos cuenta la historia del nacimiento de alguien que nadie sabía, solamente Dios, un niño que nació de una familia que se llamó Moisés. Y todos recordamos la historia de lo que pasaba con los niños varones. Todos eran matados al nacer, para que no se propagara la descendencia de estos varones, y los egipcios tenían temor que un día se fortalecieran como pueblo, así que mataban todos los niños varones. Pero Dios está al control. A veces pensamos que nuestra vida, que nuestro país o el mundo no tiene un futuro claro. Permítame decirle que para usted y para mí tal vez no, pero para Dios sí. Dios conoce el principio y conoce el fin. Amén. Y ahora, aunque vivimos en el terreno del enemigo, caminamos con el Señor. Y este mundo no es nuestro hogar. Vivimos en el terreno del enemigo, pero esta no es nuestra ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y estamos en este mundo de manera pasajera. Y si usted está pasando un momento difícil ahora, económico, de enfermedad familiar y sobre todo los problemas de enfermedad que aquejan a la gente, permítame decirle, como dijo Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. ¿Sabe por qué? Porque no habrán enfermos, ni habrán discapacitados, ni habrá nada de eso. En el cielo seremos perfectos. Es lo que Dios nos promete en su palabra. Estos 2 capítulos nos cuentan toda esa historia triste de lo que había pasado naciendo como esclavo. Sin embargo, aunque nació como esclavo, murió como héroe. Bendito sea el nombre del Señor. No importa el lugar de donde usted venga, no importa el lugar donde usted haya nacido, no importa cuál haya sido su familia, no importa qué situaciones haya pasado. Si naciste en cuna de pobreza o naciste en cuna de oro, en el mundo no importa. En Cristo somos más que vencedores e hijos de Dios. Amén. Y tenemos un lugar precioso en el cielo. Pues ahora en el capítulo 14 de Josué,
Quiero que vayamos al capítulo 14 una vez más de Josué y veamos el versículo 13 y el versículo 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, ya ha pasado toda esta historia, ya están en la tierra prometida y ahora ha llegado el momento de compartir la tierra. Ha llegado el momento de entregar la posición hereditaria acá en la tierra que tenían los judíos, porque nosotros tenemos una herencia mayor en el cielo. Permítame decirle, hermanos, que a veces tengo problemas con la gente que está pensando solamente en la bendición de Dios y en la heredad aquí en la tierra. Permítame decirle, hermanos, que la heredad más hermosa está allá. Y por eso el Señor dice: no acumule acá, donde los ladrones roban. Y aun cuando ponen el banco puede quebrar. O ahorita estamos en tiempos que aún en los bancos, hermanos, te roban la plata. Pero en el cielo nadie te quitará lo que Dios te ha dado. Amén. Y vea lo que dice la palabra, el versículo 13. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone: a Hebrón le dio a Hebrón por heredad. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy. Y cuando habla hasta hoy, es el tiempo cuando se escribió esto. No nos confundamos que cuando la Biblia dice muchas veces hoy, está hablando de nuestro tiempo, está hablando del tiempo cuando se escribió el libro. Por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, seguir al Señor no solamente nos da vida eterna, pero también nos da bendición aquí mientras vivimos en esta tierra. El caminar con Cristo es ganancia. Amén. Por eso dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y aún el morir es ganancia. Porque aún acá hay bendición al seguir al Señor, pero también hay una promesa gloriosa. Y su parentela se inclina ante él. Algunos piensan que Caleb, ¿sabe alguien lo que significa el nombre Caleb? ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Caleb? No. Estamos en el tiempo que nos gusta saber los nombres y hay bendiciones como esa. ¿Alguien quiere llamarse Caleb? El nombre Caleb significa perro. Así que yo he visto gente que le pone a sus niños Caleb. Bueno, era en hebreo, hermano. No lo veamos acá, pero el significado es perro. Feo, ¿no? ¿Les gusta? Yo pienso que no le van a poner más Caleb a sus hijos, ¿no? Bueno, si lo piensa, victoriosamente. Pero eso es lo que significa. Aunque su nombre significaba perro, era de una parentela mixta, como dije, de una mujer. Parece que los historiadores hablan que en un tiempo los ceneseos tuvieron una relación de intimidad con esta tribu de Judá. Y como dije, su padre era descendiente de Esaú, de Edom. Sin embargo, había una costumbre entre los judíos cuando la madre era judía. Es interesante, hay ciertas culturas que paternalistas o matriarcales. En alguna donde la cultura es matriarcal, la que manda es la mamá y los hijos toman esta línea y son importantes dentro de la cultura. Pero hay otras culturas donde el patriarcado es el padre, entonces la mamá no cuenta. En este caso con los judíos, cuando la mamá era judía, ellos tenían derecho a ser judíos y sin circuncidarse. Uno de esos casos es Timoteo. Timoteo, su padre, no era judío. Sin embargo, Pablo lo toma para su grupo como su hijo espiritual, lo circuncida porque tenía una ventaja, que su madre era judía. Era del pueblo de Dios, entonces se convierte en un judío. Para los que estudiaron la vida de Pablo, pues saben esto. Entonces quiero que lleguemos un poquito más adelante. En el capítulo 15 de Josué y el versículo 13 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos
de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, a la ciudad de Kearib, Arba, padre de Anac, en Hebrón. Él pidió que le dieran esta ciudad, pidió que le dieran no era una ciudad, pidió que le dieran toda esta región, esta tierra. Pero no se la dieron libre, no se la dieron toda puesta en bandeja de plata. A veces lo que pensamos que recibimos las herencias y recibimos todo. Recibí una herencia muy buena, pero es como recibir un hueso con hormiga. En este lugar estaba lleno de gigantes enemigos. Había que echarlos, había que conquistarlos. Dios te ha dado, hermano, bendición. Pero esa bendición no llega simplemente así. Tienes que buscarla cada día. Tienes que luchar por ella. Tienes que orar al Señor creyendo en la palabra. Tenemos que conquistar cada día lo que Dios te ha prometido. No va a llegar por casualidad. ¿Y qué fue lo que dijo Caleb? Quiero recibir esta heredad, pero quiero que sepas que soy tan fuerte hoy a los 85 años como lo fui cuando me enviaron a recoger la tierra. Me siento tan fuerte, porque es que la fuerza, hermanos, la da el Señor. Amén. Hay gente que tiene 60 años y ya se está muriendo, y a veces menos. Pero cuando caminamos con el Señor, muchas veces Dios nos va a dar la fuerza con un propósito. El propósito que vivas para Él. Si Dios tiene un proyecto para ti, Dios te dará las fuerzas y las energías cuando nosotros creemos en el Señor. Entonces, no importa lo que haya pasado, no importa de dónde venía, no importa lo que había vivido en su infancia, en su juventud de esclavo, ahora Dios le ha dado una promesa maravillosa. Entonces, el segundo punto que quiero que veamos está en Números. Y no lo vamos a leer todo, en el capítulo 13 y versículo 14. Hay dos eventos importantes que ocurrieron allí en este lugar. En el capítulo 13 están en Cades Barnea y interesante, yo quiero que pensemos en esto, hermano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por qué esta gente, por qué Moisés tuvo que mandar estos espías a espiar la tierra. ¿Se han puesto a pensar? ¿Eso era la voluntad de Dios que ellos hicieran eso? ¿Era la voluntad de Dios que ellos fueran, que Moisés mandara estos espías para conocer la tierra? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Bueno, cuando nosotros vemos el pasaje, desde el versículo 1, tenemos ahí en algunas Biblias, dice el tema de la misión de los dos espías, dice, y Jehová mandó a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces podemos decir que fue Dios quien decidió esto, ¿no? Bueno, lo vamos a ver más adelante. En el capítulo 14 encontramos que los israelitas, que el pueblo se rebeló contra Dios. ¿Por qué se rebeló contra Dios? Porque los espías que enviaron trajeron un informe negativo. Solamente 2 trajeron un informe positivo. No dijeron que las cosas eran fáciles. No dijeron que era nada más de entrar y tomar la tierra. Dijeron, sí, hay bendición, la tierra produce leche y miel, pero hay gigantes. Pero estos gigantes, si Dios está con nosotros, dijo Caleb y Josué, los comeremos como pan. Y los otros dijeron, no, de ninguna manera nos van a matar. Cuando los veíamos, nosotros parecíamos saltamontes. Esta gente es demasiado poderosa, no podemos contra ellos. Y el pueblo se rebeló e iban a apedrear a Moisés, iban a apedrear a Caleb, iban a apedrear a Josué, y se rebelaron contra Dios por esta situación tan difícil que ellos habían vivido y que ellos habían pasado en este tiempo de reconocer la tierra. Pero yo quiero que veamos
alguna cosa interesante que está ahí. Vayamos a Deuteronomios, que como dije, es el libro que se escribió para la descendencia, que no vio estas cosas, ni vio esta rebeldía, ni pasó por estas experiencias nefastas y esta falta de fe, y fueron los que entraron en la tierra, porque esta generación que salió de Egipto, dice que no entraron, y los menores de 20 años fueron los que entraron, que estos fueron los que crecieron luego en el desierto. Yo quiero que vayamos al capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 20 y versículo 22. Quiero que le ponga atención a este pasaje, porque ¿qué dijimos? Que Dios le dijo a Moisés que enviara espías a reconocer la tierra, ¿verdad que sí? Tenemos que estudiar la palabra todo es un contexto, hermanos. Y el pensamiento de Dios está ahí, por eso no podemos tomar un pasaje fuera de contexto, porque será un buen pretexto. ¿Qué dice aquel pasaje? Entonces, voy a leer desde el versículo 19. Salidos de Horeb, anduvieron todos en aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos, ¿dónde llegaron? A Cades Barnea. ¿De dónde envió Moisés los espías a reconocer la tierra? De Cades Barnea. Estaban al límite, hermanos. Era el límite para entrar a la tierra prometida. Y vea lo que dice el versículo 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos ha dado. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y tómala. Toma posesión de ella, porque Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Qué le dijo? Vean su Biblia, porfa. No temas ni desmaye. ¿Se le parece esta palabra? ¿A quién otro le habían dado ese? A este también, que fue uno de los victoriosos, que se llamó Josué. Dios le dijo en el capítulo 1, no temas ni desmaye, esfuérzate y sé valiente. Cuando llegaron a Cades Barnea, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Envía unos espías. ¿Le dijo eso? No. Les dijo, entra y toma posesión de la tierra que te he dado. Y no temas ni desmayes. Entra y toma posesión. Ellos entraron y tomaron posesión. Seguimos leyendo un momentito. Y vinieron a mí todos vosotros y dijisteis, y vinieron a mí. ¿Quiénes vinieron? Los israelitas. Y vinieron a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos a varones delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra y a su regreso traigan razón del camino por donde hemos de subir y las ciudades donde hemos de llegar. ¿De quién fue la idea de los espías? ¿De Dios o del pueblo? Lea su Biblia. Solamente le veo sus labiecitos ahí. Dice la hermana Gaby. ¿Qué dijo Gaby? Del pueblo. No fue Dios, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de escuchar el consejo del pueblo? Oiga, ¿están ahí todavía? ¿Las consecuencias, Cristian, fueron buenas? Fueron desastrosas. Cuando el pueblo alaba a Dios y busca al Señor, y cuando dejamos que el Espíritu Santo esté dirigiendo y gobernando la iglesia, iremos en victoria. Pero cuando los sabios, entre comillas, a veces de la iglesia están tomando las decisiones, ¿cuáles serán las consecuencias? Cuando leemos el pasaje del capítulo 13 de Número, parece que fue Dios, ¿no? Entonces Dios a veces nos es complaciente. Dice que Dios al que le pide pan, no le da una piedra. Ni el que le pide pescado, ¿le da qué? Una serpiente. Pero muchas veces
insistimos tanto que Dios dice, toma la serpiente en tu mano. Si eso es lo que quieres, pues tómala. Toma la serpiente en tu mano. ¿Cuántas veces hemos tomado la serpiente en nuestra mano que nos va a morder? Porque hemos insistido y sabemos lo que la palabra nos ha dicho. Pero seguimos insistiendo a ver si logramos cambiar la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Dios, más adelante, viene a Samuel, este juez que Dios usó poderosamente en este pueblo, y le dice, queremos un rey como todas las naciones tienen rey. ¿Y qué hizo Samuel? Se enojó. Dijo, ¿cómo se les ocurre? Si tenemos a Dios como rey, Él es el que nos guía. ¿Por qué quieren un hombre que los guíe a ustedes? Y le dice Dios a Samuel, no te preocupes, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Por lo tanto, déjales que tengan el rey. Pero sí explícales lo que el rey va a hacer con ustedes. Les va a tomar a sus hijos para que trabajen, les va a tomar a sus siervas, les va a tomar esto y les va a tener que pedir también su plata para que mantengan todo su ejército. Pero quieren rey, ahí está. Les explicó todo esto y dijeron, sí, pero queremos rey. Ok, ahí está. Y les nombró rey. ¿A quién les nombró? A Saúl. Qué bueno que fueron bendecidos con Saúl. Amén. No, hermano, murieron, les fue horrible a todos. Y él mismo terminó desechado por el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Le dijo a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. A veces como pastores no debemos pelear con la iglesia, hermano. Cuando la iglesia entra en una situación, su problema es con Dios. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Amén. Nosotros solamente servimos y debemos de buscar la dirección del Señor, pero la iglesia debe buscar la dirección del Señor, porque si no las consecuencias serán terribles. En Cades Barnea se tomó una decisión. Cuando llegaron acá, Dios les dijo, han llegado hasta acá, la tierra está ahí, al frente. Entren, tomen posesión, no teman ni desmayen. Pero ¿qué dijo el pueblo? No, mejor enviemos una gente a ver cómo está la cosa. ¿Saben cuánto les costó esta decisión? 40 años en el desierto y todos murieron ahí. ¿Nos enseña esto algo a nosotros? Seguimos siendo tan humanos como ellos. Caleb fue el defensor y Josué. Ellos dijeron, Dios ha dicho que entremos. Es cierto que hay gigantes. La tierra es buena, produce leche y miel. Los gigantes están ahí, pero Dios dijo entremos. Tomemos posesión de ella, no importa que sean gigantes, si Dios está con nosotros los comeremos como pan. ¿Y sabe lo que hizo el pueblo? Agarraron piedras para tirárselas. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender la palabra del Señor. Quiero que regresemos un momentito allí a Números capítulo 14. He estado orando estos tiempos que el pueblo necesita dirección. Todos sabemos que estamos a punto de salir. Y alguien dice, bueno, pastor, pero ¿cómo va a ser eso? Esta no es mi iglesia, hermanos. ¿Es la iglesia de quién? Del Señor. Ustedes son la iglesia del Señor. Amén. Quien guía es el Señor. Los demás solamente somos instrumentos en sus manos. Si nosotros seguimos al Señor fielmente, cantábamos un canto ahora, Dios ha sido ¿qué? Bueno. Dios ha sido justo. ¿Qué más? Y al final termina diciendo, Dios ha sido y es y será fiel. Y hay otro pasaje que dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque mañana, el que Dios te ayude dependerá de quién. De nuestra actitud. Cuando llegaron acá de Barnea todo iba bien, pero ahí ellos tomaron una decisión que no era la voluntad de Dios. ¿Y Dios se opuso? No.
¿Quieren enviar espía? Está bien, envíenlos. Está bien, Moisés, escoge los líderes de cada una de estas tribus y envíalos. Vean que muchas veces Dios no se nos opone, hermanos. Dios nos deja. Dios nos deja tomar decisiones que a veces pueden ser no tan buenas si Dios no está en eso. ¿Y cómo sabemos que Dios no está en eso? Porque ya vimos que en Deuteronomio les dijo, están al límite de la tierra. Tomen, entren y no teman ni desmayen. ¿Lo hicieron? No. Enviaron los espías. Yo quiero que leamos un momentito una vez más ahí donde estamos. Números capítulo 14, versículo 36 y 38. Vea lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. ¿Contra quién? Contra Moisés. Desacreditando al país. Porquería de país. Es cierto que es bueno, pero no podemos ir ahí, nos vamos a morir. Desacreditaron al país donde iban a entrar. La tierra que Dios les dio. Estaban hablando mal ya de la tierra que Dios les dio. Los seres humanos somos complicados, ¿no? Sí, fluye leche y miel, pero es una tumba. No podemos ir. Versículo 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plagas delante de Jehová. El castigo de Jehová vendrá, hermanos. Murieron de plaga, versículo 38. Todos murieron, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hermano, cuando tomamos actitudes negativas, que no es el plan de Dios, que está contra su voluntad, que está contra su palabra, vamos a recortar las consecuencias. ¿Y qué pasó con estos? Recortaron las consecuencias. Todos murieron. Todos los espías murieron. Murieron 10 espías. Y solo 2 quedaron con vida. ¿Cuáles quedaron con vida? Aquellos que dieron un informe conforme a su corazón y conforme a su fe. No es que las circunstancias parecían distintas, sí, habían gigantes y peligrosos, pero ellos sabían, Dios está con nosotros. Me recuerda un poquito la historia de David. Cuando los filisteos están ahí frente al ejército de Israel y por 40 días un gigante sale y le grita todo día, no es necesario que nos matemos, solamente denme un valiente que luche conmigo y ustedes serán nuestros esclavos. Y cuando el gigante salía, todo el mundo corría. Y David, que era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre, lo mandaron a ver cómo estaban los hermanos y a llevarles algo de comida. Y cuando oyó esto, dijo, pero ¿quién es este gigante incircunciso que habla así contra los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo se le ocurre? Este chavalito no sabía. Chavalito es una palabra ya, ¿verdad, hermano? Este muchachito o chavalito, como quiera llamarle, era un jovencito que no sabía nada de guerra. No sabía nada de pelear con espada ni nada de esa cosa. Es más, le pusieron una armadura y ni siquiera podía caminar con ella. Dijo, yo no conozco esta cochinada, quíteme eso. Pero yo sí sé que yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene un león o viene un oso y me roba una ovejita, yo voy tras él, le echo mano y lo mato. Y este tipo, por grande que sea para mí, se me parece a un oso o un león, lo mataré igual. Yo creo que el muchachito ni siquiera estaba pensando, tenía fe solamente. No estaba pensando en lo que significaba la guerra. Yo lo he dicho muchas veces, si yo tuviera que apostarle a David y a León, yo le voy 1000 a León. Eso es lo humano. Pero en la fe, ¿cómo ocurría? Yo no sé. Pero sabemos que con una simple piedra mató al gigante.
porque le creyó a Dios. Amén. La iglesia, hermanos, está en una situación como esa. Tenemos que defender nuestra fe. Tenemos que caminar en fe delante de Dios. Ahí donde estamos en el capítulo 14 de Números, el versículo 10 nos dice de la siguiente manera: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, y todos los hijos de Israel se calmaron. Porque ¿a quién querían apedrear? ¿A Moisés? ¿A Josué? ¿Y a Caleb? Yo quiero ponerles un ejemplo, hermano. La iglesia del Señor somos todos, ¿cierto? Cuando las cosas van bien, gloria a Dios, porque Dios nos está bendiciendo. Amén. Pero cuando las cosas no van tan bien, ¿quién tiene la culpa? Cristian, ¿quién tiene la culpa? El pastor o los líderes. Parece el partido de fútbol, ¿no? ¿Se les parece un poco a los equipos de fútbol? Si la selección va ganando, gloria al Señor, hicimos algo tan bueno, pero cuando pierde echemos al técnico. Hay que echarlo, es su culpa. Oiga, ¿el técnico patea la bola? No. ¿Quién patea la bola? ¿Quiénes son los que meten los goles? ¿Quiénes son los que tienen que ganar el partido? Los jugadores. Entonces, ¿por qué no los echan a todos ellos? ¿No les parece un poco raro eso? Esos somos los seres humanos, hermano. La iglesia es del Señor y Dios va a operar en la iglesia a través de sus hijos que le buscan de corazón. Amén. La victoria que Dios ha dado es a la iglesia. No hay ningún pastor, hermano, no hay ningún líder. Si todo va mal, ¿la culpa es de quién? De todos ustedes y mía. Y si todo va bien, Dios nos bendijo a todos. Amén. Echemos al técnico. Apedreemos a Moisés. Él es el líder. Es su culpa. ¿De quién fue la idea de enviar los espías? Del pueblo. Entonces, ¿por qué quieren apedrear a Moisés? Tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que pensar. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos hable y nos guíe. Hemos tomado principios del mundo de antaño. Yo siempre he dicho una palabra. Desde que se inventaron las excusas no hay culpables. ¿Y saben dónde se inventaron las excusas? En el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios culpó a Adán. Pero Adán culpó ¿a quién? A Dios. Usted puede decir, no, culpó a Eva. No, culpó a Dios. La mujer que me diste es tú. ¿Quién le dio la mujer a Adán? Dios. Bueno, Eva fue la que se metió en el problema. Pero ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. En otras palabras, es tu culpa. Muchas veces actuamos de esta manera, hermanos. La otra cosa que quiero que veamos ahí es Caleb, el peregrino. Caleb no murió en el desierto, pero todavía tuvo que sufrir con la nación incrédula durante casi 45 años, 40 años más en el peregrinaje y más los años allá en la tierra. Piensa en lo que tuvo que soportar en el desierto, el calor, el hambre y el no poder entrar a la tierra que Dios ya les había dado. Tuvo que soportar con ellos. Hermanos, cuando Dios bendice al pueblo, todos somos bendecidos. Pero cuando Dios está castigando al pueblo por la actitud de alguno o de algunos, todos vamos a sufrir las consecuencias. Porque estamos en el mismo barco, hermanos. Estamos en la misma nave. Solo imagínese a alguien que esté en un botecito y hay una división. Usted está aquí, yo estoy aquí. Estamos en alta mar. Y el que está al otro lado empieza a hacerle un hueco al barco con el cuchillo. Usted está feliz. Bueno, está haciéndolo de su lado. ¿Está bien?
Cuando el botecito se hunda, se hunden los dos. Pues la iglesia del Señor, estamos todos allí. Si la iglesia es bendecida, todos somos bendecidos. Pero si la iglesia recibe consecuencias, todos recibimos consecuencias. Pues hay una cosa, estos dos hombres de Dios también recibieron consecuencias terribles, 40 años en el desierto, por la desobediencia de un pueblo. Así que no pensemos, el individualismo que a veces tenemos en la fe cristiana, hermano, eso no viene de Dios. Somos un pueblo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que estemos unidos, en que nos amemos los unos a los otros. El bien suyo me bendice a mí y el mal mío lo toca a usted también. Así que estamos juntos en esto, en el peregrinar de la vida. ¿Cómo pudo Caleb mantener esta vida espiritual cuando estaba rodeado de tanta carnalidad y de tanta incredulidad? Su corazón estaba en Canaán, la tierra prometida. Su corazón no estaba en lo que veía en el desierto. Su corazón estaba en su sueño, la promesa, lo que Dios le había prometido. Y esto le permitió caminar 40 años en el desierto, sufriendo el sol, sufriendo la fatiga, sufriendo todo esto. Pero su mente estaba en el sueño de lo que Dios le prometió. 40 años esperando en Dios. Su corazón estaba conforme a la promesa de Dios. Dios le había dado una maravillosa herencia. Si regresamos ahí al capítulo 14 de Josué, el versículo 9 al 12, vea lo que nos dice la palabra del Señor de una manera maravillosa. Estos libros me tocan el corazón de una manera profunda, porque no andamos por vista, hermanos, andamos por fe. Aunque las cosas no parezcan ahora como a nosotros pensamos que debería ser, Dios está al control. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Después de que regresan con el informe y Dios les dice: bueno, van por el desierto caminando. Antes de que Moisés muera, se dirige a Caleb y a Josué, pero sobre todo específicamente a Caleb. Y vea lo que le dice. Se le dice Moisés antes de morir. Recuerden que Moisés no entró en la tierra, Dios se lo llevó antes. Y por un pecado del pueblo mismo, él fue contaminado y no entró en la tierra. ¿Y qué es lo que le dice? La tierra que hollaron tus pies, la tierra que pisaron tus pies cuando fuiste allá a investigar, a traer el informe, esa tierra será para ti. Y será para ti por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para lidiar y para salir y para entrar. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Con quién está hablando Caleb ahora? Está hablando con el nuevo líder, Josué, que era testigo, que era otro de los que habían estado en esta victoria. Le dice: ¿tú te acuerdas? Hace 45 años, cuando tú y yo fuimos, y lo que pasó, y lo que Dios me prometió a ti y a mí, acuérdate, a través de su siervo Moisés. Por lo tanto, aquí estoy ahora. Oiga, una cosa es estar a los 40 años y otra cosa es estar a los 85. Cuando nosotros salimos para África teníamos 41 años. Y algunos dijeron: no, ya están muy viejos ustedes, que van a ir a perder el tiempo, eso no va a funcionar. Bueno, Dios hizo que funcionáramos. Ni siquiera hemos llegado a la edad de la que tenía Caleb. Yo no sé si estamos tan fuertes como en ese tiempo, físicamente, pero si Dios dice, seguimos caminando. Amén.
Alguien dijo, no hay retiro para un siervo de Dios nunca hasta que se muera. Y seguiremos hasta el final sirviendo al Señor. Acuérdate, Josué, lo que dijo Moisés, siervo de Dios. Dios me lo prometió, así que dámelo. Lo esperó y caminó 40 años en el desierto y ahora lo recibió. Amado hermano y hermana, no pierdas los sueños que Dios te ha dado a través de su palabra. No los pierdas. Espera en Él. Espera en Él. Lucha por eso. Levántate. Cree lo que llegará. Y si Dios te lo da, te lo dará. Muchas veces Dios permite que pases por el valle de sombra y de muerte para prepararte. ¿Sabe una cosa? ¿Cuántos años preparó Dios a Moisés en Egipto? Y luego en el desierto, 80 años. Para usarlo, ¿sabe cuánto? 40. A veces Dios invierte más en la preparación de tu vida con Él que lo que te va a usar. Yo creo que Dios me sigue preparando y yo no sé cuántos años me usará porque no soy tan joven, pero lo que hacemos lo hacemos para Él. Así que, amado hermano, levántate, levántate, no dejes tu sueño. Tú puedes decir, es que yo tuve una visión de Dios, me habló hace 30 años y no he visto nada. Sigue esperando en el Señor, te está preparando el camino, está preparando tu vida. Y a veces estos últimos años cuando Dios empieza son más fructíferos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último punto que tenemos allí es Moisés el conquistador. Bendito sea el nombre de Dios. Caleb vino a reclamar, ¿qué vino a reclamar? Su parte. Reclamemos, hermanos, la parte que Dios nos ha prometido. Mi esposa sabe de un sueño. Cuando íbamos a ir a África, Dios me habló de mi familia. Y a veces pareciera como que se ve allá, no se sabe cuándo, pero yo le creo a Dios. Dios me dijo estas palabras: no temas hablar ante grandes y pequeños porque yo te he llamado. Y no te preocupes por tu familia porque los he preservado para mí. Y era antes de ir a África porque teníamos temor. Y una de las cosas que mi esposa y yo sabemos es decir, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? No sabemos dónde van a quedarse botados, qué va a ocurrir, qué va a pasar. Y cuando Dios me habló ese día, estudiaba en el seminario de Cepa. No temas hablar ante grandes y pequeños porque yo te he llamado. Así que vamos a hablar a todos los que Dios nos ponga por delante, no importa que sea el presidente de la República. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no está presa. Pero también nos preocupamos por nuestra familia, hermanos. Pero pongamos nuestra familia en sus manos. Ocupémonos de Dios en toda su dimensión y Dios se ocupará de lo nuestro. Cuando te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupará de lo tuyo. Pero a veces estamos tan preocupados por cubrir lo nuestro que dejamos a Dios de lado. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas nos serán añadidas. Y regreso un poco ahí al pasaje de Caleb, el versículo 10 y el 11. Quiero remarcar esto. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Todavía estamos vivos, hermanos. Tenemos esperanza y seguimos esperando. Como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. ¿Cuánto tiempo había esperado Caleb? 45 años. Muchos de esos en el desierto. En momentos difíciles donde la fe se puede perder. Escucho gente que dice, mi fe se diluye, mi fe se ha perdido ya. Yo pienso que ya Dios no me escucha. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. Y dice el versículo 11, todavía estoy fuerte. Así que, hermanos, no importa que tengas 85 años, si Dios te prometió algo, lo cumplirá. Cuando íbamos a pintar el templo, yo vi a Julito diciendo, lo vamos a hacer. Y sabe una cosa, hermanos, qué triste, pero es la convicción. Yo vi a Julito
solo pintando el templo porque se hacía el llamado y nadie venía. Pero él tenía un sueño, ¿no? Y lo terminó. Y creo que tiene otros más. Dios bendecirá la fidelidad de tu corazón y del mío. Y sabe una cosa, el que no participa, él se lo pierde. Él se lo pierde. Termino entonces con esto. La persona de fe es una persona que se mantiene firme, que no flaquea. Es una persona que espera en el Señor, que no está mirando la condición física, que por fe está mirando al invisible, que por fe está mirando a aquel que prometió, y Él es fiel. Como decía el canto, Dios es fiel. Amén. Él es fiel y lo hará y lo seguirá haciendo porque Él es fiel. El Dios fiel nunca nos va a fallar. La diferencia entre los débiles es que su fe es transitoria. Le voy a decir una cosa. Hay gente que cuando hay algo interesante tocan el techo, pero después están llorando en el suelo. Para mí son malos creyentes. Los buenos creyentes son estables. Se mantienen firmes en las buenas y en las malas, en lo difícil y en lo victorioso, porque creemos la palabra del Señor. Dios está aquí. Dios está con usted y está en su corazón si tienes a Cristo allí. Que seamos como Caleb, que podamos poner nuestra fe y no solamente ponerla, sino ejercerla esperando la promesa que Dios nos ha dado. Y termino con estos puntitos. Debemos someternos completamente al Señor. Punto número 1. Pero para que esta fe sea estable, mantenernos firmes, tenemos que someternos completamente al Señor. Segunda cosa, debemos saber cuáles son las promesas que Dios te ha dado y creerlas hasta el final. Hay un dicho por ahí, mientras tengamos vida hay esperanza. Amén. Así que mantener viva esa llama de lo que Dios te ha prometido. 3, debemos mantener el corazón y la mente fija en esa herencia que Dios te ha prometido. Y 4, debemos depender de Dios para obtener la victoria, no de usted ni de su fuerza ni de la mía. Debemos depender de Dios para obtener esa victoria. Más gracias sean dadas, dijo el apóstol Pablo, y termino con este pasaje de 1 Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo, no ha habido un hombre que conozcamos acá en el Nuevo Testamento con tanta fe como el apóstol Pablo, que se mantuvo firme hasta el final, aún en los momentos más difíciles, hasta la muerte, como dice la palabra. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 15, el versículo 57 y 58. Esto está hablando de la venida del Señor y lo que va a pasar al final. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué es lo que nos da? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Siempre. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor se va a echar a perder. No es en vano. Seguro lo que hacemos para la gente tal vez no lo agradezca, pero lo que hacemos para el Señor nunca se perderá. Nunca se perderá. Y nosotros servimos en primer lugar al Señor. Y cuando servimos al Señor, estamos sirviendo a los hermanos porque es su iglesia. Dios sirve a su iglesia, bendice a su iglesia a través de tu vida, a través de mi vida. Así que no empieces a pensar que lo estás haciendo para personas, hazlo para el Señor. Y lo que haces para el Señor nunca es en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies, amado hermano. Vamos a orar y diciéndole al Señor, queremos caminar en victoria como caminó Caleb el triunfador, el conquistador. Pues nosotros
Somos más que Caleb, porque Caleb no tenía el Espíritu Santo morando permanentemente en su corazón. Usted y yo lo tenemos permanentemente. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para quedarse, y cuando recibiste a Cristo, el Espíritu Santo tomó posesión en su vida, en su corazón. Pues dele libertad, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Y usted y yo como cristianos tenemos lo más hermoso, lo más glorioso, el poder más grande, que es el Espíritu Santo morando en usted. Pero déjelo que se mueva, hermanos, como dice el canto. Déjelo que tome dirección, déjelo que le guíe, déjelo que le use para la honra y gloria suya. Señor, bendice esta iglesia, bendice a tus hijos. Esta es tu iglesia, Señor. No es mi iglesia, Señor. Solamente me has dado el privilegio de estar acá al frente de ellos. Como se lo diste a Moisés, no era el pueblo de Moisés, era el pueblo tuyo, Señor. Simplemente lo pusiste allí hasta que quisiste tenerlo y luego lo quitaste. Pastores van, pastores vienen, pero la iglesia permanece, hermanos. La iglesia permanece. Así que siéntase, iglesia, involúcrese, sirva al Señor, porque solamente Dios te dará y le dará a la iglesia la victoria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque la palabra nos motiva, Señor. Pero la palabra también nos enseña y nos exhorta y nos pone aquellas pautas de ver dónde ellos se equivocaron para que nosotros no repitamos el mismo error. El pueblo no tuvo que enviar espías, pero los enviaron. No por consejo tuyo, Señor, sino por consejo de ellos mismos, y las consecuencias fueron terribles. Señor, perdónanos, porque a veces tomamos decisiones que no vienen de ti. Perdónanos, Señor. Pero sabemos que tu Espíritu Santo está allí, que es un caballero, y que no nos está forzando, que nos guía, pero al final nos dejará tomar las decisiones que nosotros queramos, aun cuando sean equivocadas, y las consecuencias las recortaremos. Y esa será nuestra culpa. Perdónanos, Señor. Guía a tu pueblo, guía a tu iglesia, guía el liderazgo, Señor. Estos 15 días, Señor, que no estaremos nosotros, pero tú estarás. Y hay líderes que están acá. El hermano Cristian, el hermano Fran, y las diaconisas y los diáconos que están ahí estarán sirviendo cada día igual, porque no sirven a un pastor, te sirven a ti, Señor. Yo los bendigo en tu nombre. Y te pido que lo guíe. Bendigo esta iglesia, Señor. Y bendigo a aquellos que traerás y que los harás crecer para tu gloria, usando tus instrumentos en tus manos, el liderazgo que tienes en esta iglesia para tu gloria. Bendigo ese liderazgo, Dios, en el nombre de Jesús. Y bendigo esta iglesia. Y pido, Señor, que esta iglesia camine en obediencia a ti. Y al caminar en obediencia, caminarán en obediencia a los que tú has puesto al frente para guiarles, para orientarles. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con bien ahora a nuestros hogares, y que este tiempo de lluvia, Señor, si vamos a estar en nuestras casas o allí, Señor, que te demos la gloria a ti, pero también oramos por lo que está pasando en Centroamérica, Dios. Hay gente que está sufriendo ahora, y te pedimos, Señor, que tu misericordia y tu compasión les alcance a ellos también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que podamos saludarnos, hermanos, en el amor de Cristo. Amén.